Vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, o Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Pedro era un apóstol del Señor Jesucristo, fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos la Gran Comisión, o la leemos en Mateo 28, dice, vayan y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado hacer. Discípulos, hacer discípulos. Todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. ¿Sabía que cada cristiano cuando es salvo es discípulo? Es discípulo de Jesucristo. Muchas veces uno puede pensar cuando alguien es salvo se hace cristiano primero, o es cristiano y ya después es discípulo. Pero si se acuerdan en el libro de Hechos, fue en Antioquía, si estoy diciéndolo bien, en español, Antioquía, que dice allí que era cuando los discípulos primero fueron llamados cristianos. Discípulos es lo que Dios nos salva a ser, discípulos. No hay una etapa donde somos cristianos y después Él nos hace discípulos. Dios salva y nos llama a ser discípulos de todas las naciones. El apóstol Pablo era un discípulo de Jesucristo primero. Cristo le llamó a él, sígueme. Y el apóstol Pedro le siguió. Sígueme, le dijo. Y Pedro dejó su negocio y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Pedro siguió a Cristo. Y así es muchas veces en nuestra conversión. En nuestra salvación no es, primero tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para poder seguir a Cristo. Nuestros hijos, hermanos y hermanas, que muchas veces no tienen entendimiento de la fe, de la salvación, es lo único que pueden hacer. Y lo que le debemos de enseñar a hacer, sigue a Cristo. A los perdidos también, sigue a Cristo. Abre su palabra y Dios les salvará. Pero Pedro es el autor de esta epístola. Como vimos la última vez que estábamos aquí, nuestro hermano Brian Cole va a predicar de estas mismas citas, claro, un diferente mensaje, pero quería quedarme también en el pasaje que él va a exponer. El apóstol Pedro dice que él es un apóstol de Jesucristo. Él fue apóstol de Jesucristo, no hubo un comité en búsqueda de un apóstol y la iglesia votó. No, la autoridad se le fue dada a Pedro por Jesucristo. El apóstol de Jesucristo, por Jesucristo. Y esta carta está escrita, como dice en versículo 1, a los expatriados de la dispersión. Pero leamos el texto de esta mañana, que voy a empezar a leerlo en versículo 13. Esta es la epístola de Pedro a estos expatriados. Tengan en mente, no es a una iglesia local, como el libro de Gálatas o la carta que hemos estado viendo de Colosenses. Pedro aquí está escribiendo a expatriados de la dispersión. Y empieza diciendo la palabra de Dios en versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. El yo allí es Dios. Sed santos, porque yo soy santos. Consideremos la audiencia, el contexto social de ese tiempo y de lo que estaba ocurriendo con los creyentes. Estos cristianos a los que Pedro escribe son exiliados, podemos decir, expatriados. Hubo una gran dispersión de creyentes judíos en Jerusalén y en otros lugares donde la religión judía estaba bien fuerte.
¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? ¿Quién perseguía a los cristianos? Los judíos los perseguían. Judíos, Saulo, así dice, Saulo, los perseguía, los líderes religiosos, pero aquí después de los líderes religiosos judíos, hubo una persecución también, una ola fuerte de persecución en contra de la iglesia, y podemos decir que hasta más fuerte que el pueblo judío, que todavía estaba esclavizado bajo la ley y en el judaísmo. Y esa ola fue la persecución del Estado, de los gobiernos, los emperadores, aquellos que pedían a la iglesia que doblaran su rodilla y le dijeran: César es Señor. César es el Señor. Y la iglesia, claro que no hacía eso. Hubo una persecución y por eso hubo una dispersión, esparcidos. Esta carta es escrita a judíos cristianos, aquellos que fueron esparcidos o exiliados de diferentes maneras. Les escribe en versículo 1 a los expatriados de la dispersión, y ellos fueron exiliados o expatriados en Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Creyentes judíos salvos por la gracia de Dios. Dios abrió sus ojos para ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo, para ver la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y para la mente judía, Dios abrió sus ojos y su corazón para ver a Cristo Jesús como aquel Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Aquel Mesías que vino y murió por ellos. Y aquí Él les escribe a ellos, a estos cristianos esparcidos, expatriados por la persecución, rechazados no solamente porque son religiosos, ya no les gustan ir a las fiestas o a tomar, ¿verdad? O decir mentiras o decir malos chistes, ¿verdad? A veces perdemos amistades por esas razones. Estos creyentes judíos fueron rechazados, perseguidos por sus propias familias, por sus propias comunidades, sus sinagogas, familias. Ellos fueron dispersados a diferentes lugares, unos solos, unos un grupito nada más, pero tuvieron que huir. Y es como obra Dios en el Nuevo Testamento. La persecución mueve a la iglesia a llevar a Cristo a otros lugares. Pero pueden ustedes tratar un poco de entrar a, como se dice en inglés, a los zapatos, ¿verdad?, de estos creyentes. No pueden ir a regresar a la sinagoga donde ellos se crearon. La familia los ha excomunicado, ya no hablan con ellos. Están dispersos, están en diferentes lugares, aprendiendo diferentes cosas. ¿Qué estarán pensando? Acuérdense, ellos no tienen la Biblia. No es como si ellos corrieron con su Biblia en mano y están estudiando la palabra de Dios. Tienen hambre para la verdad. Quieren conocer de Dios. Y Pedro aquí tiene un corazón para ellos, un amor para ellos, porque él tiene un amor para Cristo. Pedro es apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él negó a Cristo? ¿Cuántas veces? 3 veces negó a Cristo Pedro. Era un hombre de fuerte carácter. Yo nunca te abandonaré. Y 3 veces le negó. Y cuando murió Cristo y resucitó y se encontró otra vez con los discípulos y con Pedro, ¿qué le dice? ¿Me amas? Le pregunta, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y aquí Pedro le está escribiendo a ovejas, no en una congregación local, sino dispersados, están en diferentes lugares. Y él, como quiera, no lo dejó de pastorear. Y él les escribe estas cosas, porque él sabe que todo creyente, no importa en dónde esté, estos creyentes pueden estar exiliados, estar en diferentes lugares,
expatriados, dispersados. Pero en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, nadie es expatriado. Nadie pierde su ciudadanía. Aunque ellos estén viviendo en diferentes lugares, ellos son ciudadanos de un reino. Y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente, cuando es salvo, no importa a dónde te lleve el Señor, tú eres un ciudadano del reino de Dios. E igual con ellos. Pueden estar expatriados, dispersados en muchos lugares, como ovejas perdidas, pero son ciudadanos del cielo. Y es lo que conoce Pedro. Y Pedro les quiere animar de estas cosas, de los beneficios y las bendiciones que ellos tienen en Cristo Jesús. Él les quiere animar. Y así es como él abre la carta, esta epístola, diciéndoles de quién son en Cristo, hablándoles de las bendiciones y los beneficios que ellos tienen en Cristo Jesús, que nadie se los puede quitar. Alguien le puede quitar la ciudadanía a ellos, la membresía de una sinagoga. La familia los puede rechazar y robarles el apellido de esa familia, pero de la familia de Dios nadie lo puede sacar a alguien. Nadie nos puede separar de la familia de Dios, nadie nos puede quitar la ciudadanía que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque Él es el que la da. Así como Pedro es apóstol de Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios por Jesucristo. Y Él les quiere animar. Y mi primer punto es esto: preparar nuestras mentes para acción. Versículo 13 de nuestro texto dice, escribiéndole a ellos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Ceñid los lomos de nuestro entendimiento. En unas versiones más modernas, para comunicar lo que está diciendo aquí, porque ceñid los lomos es usada en otras partes de las Escrituras, y esto comunica la idea que si en aquel entonces es prepararse a ir a un lugar, prepararse para una batalla, por ejemplo. Si un soldado va a pelear, cuando se ceñide los lomos, por decir, se levanta lo que usaban antes, se lo mete en la faja para poder pelear. Ceñid los lomos es vestirse y prepararse para algo, para la acción. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Creyentes, no importa dónde estén, son ciudadanos del reino de Dios y nuestro Rey va a venir. Prepárense, ceñid los lomos. Y por eso dice, en las versiones modernas dice, dispónganse para actuar con inteligencia. La nueva versión internacional, si usted la tiene, es lo que dice. No dice ceñid los lomos de nuestro entendimiento, y comunica la misma idea. Por eso dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Es lo que está hablando. O prepárase. En la nueva traducción viviente dice, preparen sus mentes para acción. Sean sobrios. Hablando de teniendo dominio propio, un autocontrol. Y eso es el primer punto, preparar nuestras mentes para acción porque Cristo va a regresar, hermanos y hermanas. Preparar nuestras mentes. ¿Con qué nos preparamos? Con las palabras de Dios. Nos preparamos con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Porque cuando Él dice en versículo 13, por tanto, ¿qué está diciendo Él? Por tanto, ceñid los lomos. Ese por tanto está allí porque está apuntando hacia atrás a lo que Él ha dicho. Es como decir, por esta razón, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por esta razón, prepárense
Preparen su entendimiento, sus mentes, sean sobrios, tengan autocontrol, no vivan como si Cristo no iba a regresar. No desperdicien su vida. Tomen esto en serio. Eso lleva también la idea de ser sobrio. Tengan en serio estas cosas que les he dicho. Por estas cosas, preparen sus mentes. Él está apuntando hacia atrás. ¿Y a qué cosas está Él apuntando? Él está apuntando hacia atrás al pasaje de versículo 2 al 12, hablando de las bendiciones, los privilegios, la esperanza que ellos tienen en Dios y en sus promesas. Y les recuerden, ellos están leyendo esta carta por primera vez. Para nosotros esto puede ser algo familiar y decimos, oh sí, Pablo menciona algo también esto en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Filipenses, en Tesalonicenses. Oh sí, yo estoy familiarizado. Ellos están leyendo esta carta. No tienen la palabra y están escuchando cosas nuevas de las bendiciones y las promesas de Dios que ellos tienen en Cristo Jesús. Se imaginan abriendo sus ojos del alma, una bendición tras otra bendición. Dice en versículo 2, ustedes, aquellos expatriados, por esto deben de preparar sus mentes, porque son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. También les dice en ese versículo, rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Rociados con la sangre de Cristo, Él derramó su sangre por ustedes creyentes. Él murió por ustedes. Ustedes son salvos y son comprados por la sangre de Cristo. Ustedes son de Dios y nunca van a ser perdidos. Ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Acuérdense, tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes y son elegidos para servir a Dios, para un uso honorable. Acuérdense en versículo 3, según su grande misericordia los hizo renacer para una esperanza viva. Tienen una nueva esperanza, una nueva vida en Cristo Jesús. En versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Están los cielos, aquellos que los expatriaron, aquellos líderes de la sinagoga, su familia, nadie se los puede quitar. Dios los tiene y no hay banco más seguro que el del cielo. Él lo tiene. Sois guardados, versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y más cosas dice. Y dice en versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, a quien amas sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él les dice, creyentes, ven, por esto debemos preparar nuestra mente. Por esto. ¿Han visto ustedes un niño cuando le abre y traen, ¿verdad? Hay niños y traen el pan dulce, una caja de Abby's, la mejor panadería del valle, ¿verdad? Fue botada. Y se abre la caja de pan. Y los niños que hacen, se vienen. Y viene uno muy usualmente el más grande, ¿verdad? Viene y ve los ojos a este y quiere el otro y se va la mano y luego se va la mano para acá y quiere esto y quiere otro y quieren saborear, ya lo saborean, ¿verdad? Todo este rico pan y lo quieren, pero hay otros niños. Pero se imagina, si viera a ese niño y les dijera, pónganse en fila, ve y no sabe ni a cuál agarrar primero y saborearlo, y sus ojos se van a todos, y usted cierra la caja y le dice, todos son para ti. ¿Quién sigue? Esto es para ti también, para todos, y así son todas las promesas de Dios que están escritas aquí, para cada uno de nosotros. Y estos creyentes
Me imagino que están así. Pablo, cada palabra que sale de la boca del que está leyendo esta epístola. Wow, wow, otra promesa, otra verdad de Dios. Y dice Pedro, sí, ¿ves? Él pone todo en la mesa y les dice, todo esto es para cada uno de ustedes. Los pose una bolsa proverbial y les dice, todas son para ustedes. Y hay para todos. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Por esto, preparen su mente. Porque Cristo un día va a regresar y todas estas promesas se van a cumplir en Él. Y serán una realidad en toda su plenitud. Dice, por lo tanto, preparando sus mentes para la acción, dice la versión moderna, comunicando la misma cosa, la misma verdad. Sí, hermanos, debemos de probar que Dios es bueno y saborear las promesas de Dios con nuestra alma y nuestra fe. Por lo tanto, preparando sus mentes para la acción y siendo sobrios de mente, pongan su esperanza plenamente en la gracia que será traída a ustedes en la revelación de Jesucristo. Ellos están poniendo su mirada a la venida de Cristo, así como nosotros. Sed sobrios, controlados. Segundo punto, breve, actuar con el dominio propio. Dice, siendo sobrio de mente. Sobrios, es hablando de eso, de tener autocontrol. La exhortación de Pedro es para ellos que se preparen su mente, o ceñid, ¿verdad? Como dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vestir nuestras mentes, no dejar nuestra mente como una bata, no más que fluya, ¿verdad? Pero prepararse, vestirse para donde va a ir y para la ocasión. Preparar nuestras mentes para la ocasión, para lo que somos y a lo que Dios nos ha llamado. Dice, toma todas estas bendiciones de Dios, todo el conocimiento de sus privilegios en Cristo, todas las promesas del Hijo de Dios, y vistan su mente, llenen su mente, preparen su mente, adornen sus pensamientos con pensamientos de Cristo. Muchas veces nosotros podemos despertar en la mañana y vamos por las mociones, ¿verdad? A lavar los dientes y cara y todo, y va a trabajar. Y ya vamos en el carro, ponemos una canción cristiana y ya empezamos, ok, ya estoy sintiendo espiritual, ya estoy agarrando otra vez las fuerzas de Cristo. Pero hermanos, ¿qué de preparar nuestras mentes en las mañanas y organizar nuestros pensamientos? Ya sea acostado, arrodillado y orar a Dios, organizar y preparar nuestras mentes porque Cristo va a regresar. Preparar nuestras mentes para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice, preparar nuestras mentes y sed sobrios, autocontrol, y esperad por completo en la gracia de Jesucristo. Preparar, no ser desorganizados en nuestras mentes. Muchas veces podemos ir al día desorganizados en nuestras mentes. Lo que tenemos que hacer, la conversación de ayer, ahorita las taxas y, ¿verdad?, los hijos, y desorganizados en vez de preparar nuestras mentes para Dios. Vestir nuestras mentes con las promesas de Dios y no ir nomás como si fuéramos robots, ¿verdad?, por la vida, pero preparándonos, porque la mente es donde está la batalla, ¿sí? En la mente es donde está la batalla. ¿Y a qué nos llama? Ir al último punto, ¿para qué nos llama? El dominio propio es esencial. ¿Y sabe por qué es esencial el dominio propio de la mente? Porque es lo que está hablando. Sean sobrios, tengan dominio propio, preparen sus mentes, organicen sus pensamientos, sepan lo que son en Cristo, recuerden las promesas de Dios, reflejen en esto a través del día. Cuando uno va a comprar algo para su esposa o su novia, es su cumpleaños o aniversario, ¿qué tiene en mente esa persona? ¿Qué le gusta? O un joven que quiere conquistar a alguien, ¿qué le gusta a ella? ¿Le gusta este tipo de flores? ¿Ella le gusta este tipo de comida? ¿Verdad? Ella es así,
ella no le gusta esto, no le gusta el otro. So va a la tienda donde va a ir a comprar algo, reflejando en esa persona lo que le gusta y lo que sería mejor para comprarle o para regalarle, ¿verdad? Y a veces no importa cuánto cueste, ¿verdad? El sacrificio que hace uno a muchos por el amor, ¿verdad? Pero reflejando en eso. ¿Qué más nosotros llenados con nuestras mentes de Jesucristo? Preparando nuestras mentes en la mañana, reflejando en quién Él es y qué le agrada a Él. Y no ir a comprar algo, sino siendo sacrificios vivos para Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le agrada a Él? ¿Quién es Él? Y vivir la vida por Él, con nuestras mentes reflejadas en las promesas de Dios. Y es esencial eso, es esencial para la santidad. La santidad, hermanos y hermanas. A eso nos llama. ¿Qué dice el versículo 16? Sean santos como Él es santos. Dios es santo. Es algo que se le ha olvidado a mucha gente, al mundo. Ser que Dios es santo. Podemos decir que Dios, de toda la creación del universo, visible o invisible, ángeles, gente, todo en la creación, visible, invisible, todo en el universo, si lo dividimos en dos, Dios está solo, porque Dios es santo. Dios es santo. Él está separado de todo lo de su creación. Él es el no creado, nosotros somos la creación. Santo, que en la santidad en Dios quiere decir que Él es puro, no hay pecado en Él, no hay sombra de ignorancia. Él es omnipresente, omnisciente, no hay sombra de pecado en Él. Su santidad, dicen los teólogos, y cuando estudia la Biblia usted ve esto. No, a Dios no se le llama en la Biblia que Él es amor, 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 o Él es justo, 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 aunque son esas cosas y la esencia del amor, y Él es amor, ¿verdad? Pero sí dice que Dios es santo, 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 porque es santo, siendo santo, es el atributo de Dios que gobierna todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Él es santo en su amor, Él es santo en su misericordia, Él es santo en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Dios es santo, Dios es santo. Y en Cristo Jesús vemos la santidad de Dios. Y cuando Dios nos dice que seamos santos a nosotros, nunca vamos a poder ser santos como Dios, pero lo que sí podemos perseverar con nuestros ojos en la palabra y con nuestro corazón en lo que vemos en Cristo Jesús, busquemos y vamos a perseguir y buscar esa santidad en nuestra vida. Los santos atributos de Dios que vemos en Cristo Jesús, buscarlos. Pero para eso, hermanos, necesitamos que preparar nuestras mentes, recordar, vestirlos con todas las promesas que Dios nos ha dado y lo que somos, lo que Él nos llama, lo que decimos en la lectura bíblica responsiva, es lo que somos. Preparemos nuestras mentes, gobernemos nuestros pensamientos cuando andemos todo el día caminando, porque de lo que sale de la abundancia del corazón sale de la boca, de la abundancia de la mente y del corazón van los pies, van los ojos. No solamente las palabras, de la abundancia de lo que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, es donde nos van a llevar los pies, nuestros pensamientos y lo que vamos a poner dentro de nuestros ojos, delante de nuestros ojos. Caminemos en santidad, hermanos y hermanas. La santidad que le agrada a Dios. La vida del cristiano es de santidad. Y hermanos, yo no quiero que ustedes vean la santidad como una lista. Una lista, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. La santidad es algo que Dios hace en nuestra vida en la salvación. ¿Por qué les llama santos? Aquellos de Colosenses y aquellos en otras partes de la Biblia. Porque Dios nos hace santos. La santidad en un creyente es cuando Dios lo salva y lo separa del mundo. No lo saca del mundo, pero lo separa del mundo para usarlo en un uso honorable, usarlo para su gloria. Pero ahí no termina la santidad.
La santidad es una santidad progresiva en donde Dios los va por su gracia bendecir más y más y más, aprendiendo a odiar el pecado que Dios odia, a odiar también las cosas de este mundo, no amar al mundo, ¿verdad? Porque amor al mundo es enemistad con Dios, y hay un crecimiento espiritual en el creyente que va creciendo en santidad. No a la perfección, pero en una dirección de creciendo más y más a esa santidad que todos nosotros vemos en Cristo Jesús, por el Espíritu, por fe y por Cristo. Ese es el milagro, hermanos y hermanas, que Dios hace en nuestra vida. Hay una cita de un predicador, Leonardo Ravenhill, y dice así, que el mayor milagro conocido por el hombre es cuando Dios toma un hombre impío del mundo, lo separa del mundo, lo hace santo, lo pone de nuevo en el mundo y lo mantiene santo. Lo mantiene santo. Es una obra de Dios, una gracia soberana de Dios en nuestra vida. Lo que tenemos nosotros, de la santidad que nosotros tenemos, si está en nuestra vida, es porque Él nos la ha dado, hermanos. No es una lista que debemos de checar cada cajita. Por favor, hermanos, veamos esta palabra que vemos aquí. Preparemos nuestras mentes todos los días. Preparemos nuestras mentes para la visión que Dios tiene para nuestras vidas, para esta iglesia. Y tengamos dominio propio en nuestro pensar mientras andemos en la vida. Porque lo que está en el corazón del hombre, dice el proverbio, eso es lo que Él es. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras mentes? ¿Cómo la estamos preparando? ¿O estamos descuidando de nuestras mentes? La mente es muy importante para Dios.